FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online, charlas a las que, como siempre hacemos, convocamos a los mejores especialistas en cada temática, bueno, con el objetivo de brindarles a ustedes el mejor conocimiento, información, experiencias, para que puedan, como siempre decimos, tomar mejores decisiones o resolver sus problemáticas de producción. En esta oportunidad, la temática de la charla será el manejo de enfermedades en soja y maíz, y para ellos vamos a contar con la destacada especialista Margarita Sillón, a la que seguramente todos conocen. Margarita es ingeniera agrónoma recibida de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón. Hoy se desempeña como profesora responsable de fitopatología en el Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. También es docente de la maestría en producción vegetal de la misma facultad. Además, es titular del Centro de Sanidad Sillón y Asociados, empresa de investigación y experimentación agrícola, y socia de la consultora Entoagro de Uruguay desde el año 2002. Margarita recientemente, el año pasado, recibió el premio Clarín a la investigación, así que muy destacable, un premio muy destacable. Y bueno, y seguramente todos la conocerán personalmente porque es una incansable caminadora de lotes y eso es lo que marca la diferencia siempre, ¿no? Se ha cansado de recorrer lotes y vivenciar experiencias, así que creemos que es la más indicada para hablar de estos temas y para nosotros es un gusto enorme tenerla acá, como ya la hemos tenido en varias oportunidades e incluso es experta en agroconsulta. Así que, Margarita, con esta presentación te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por los conceptos y creo que el más importante es el de patear los lotes. Ese es el mejor currículum hoy por hoy ya. Coincido plenamente. Uno puede tener muchos galardones y demás, pero si no tocas el cultivo no se aprende. Así que... Bueno, gracias por la invitación porque siempre nos permite llegar a mucha gente, a muchos técnicos y por ahí actualizar pequeños conceptos que están en la cabeza de los técnicos, pero que hace bien refrescarlo y sobre todo en esta época que estamos ahí sembrado el maíz y al sembrar la soja, ¿no? Así es, y lo tienen disponible acá para repasarlo y verlo las veces que necesiten. Y como siempre decimos, si tienen consultas para hacer la Marga, bueno, pueden hacerlas acá debajo en los comentarios. Ella no las va a responder acá en vivo hablando, sino que las va a responder luego por escrito. O, lo que es mejor, si tuviesen consultas, si se las pueden direccionar a través del menú donde dice expertos, ¿sí? Consultas, ahí le pueden consultar a Margarita también las dudas que tengan. Así que bueno, Marga, yo te dejo con la charla y nos vemos al finalizar. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de manejo de enfermedades en soja y maíz. Y no podemos empezar a hablar de manejo de enfermedades si no partimos de grandes conceptos que seguramente, como decía recién, están en la cabeza de todos. Y uno es ¿no? Toda enfermedad en un cultivo siempre va a ser el resultado de al menos 4 factores. Estos factores son que haya un hospedante susceptible o un hospedante en un estado fenológico concreto susceptible.
la conjunción con patógeno o patógenos con determinada virulencia, ahora los vamos a hablar un poquito más de eso. Que esto se dé en un ambiente favorable, vamos a ver que lo favorable no es estrictamente humedad. Hay patógenos que van a ser de humedad y hay patógenos que van a ser de sequía. Así que los ambientes son diversos. Y esto en un tiempo determinado. Cuanto más extenso es ese tiempo de contacto, digamos, de patógeno, hospedante y ambiente favorable, puede ser más importante la epidemia. Y respecto de los patógenos, como dice la imagen, hay que hacer esa gran división, que atrás hay una foto de soja, y yo empiezo con soja, pero esto sirve para toda la charla, para soja y para maíz. La gran división está en la forma de sobrevivencia de esos patógenos. Entonces, aquellos que llamamos necrotróficos, recordemos que sobreviven en el rastrojo, algunos pueden sobrevivir en el suelo, esto los hace permanentes en los campos, esa es la gran diferencia. Sobre estos sirve la rotación. Y el otro gran grupo son los biótrofos, que no hay tantos en soja y maíz en relación a los necrótrofos. Los biótrofos son aquellos que sobreviven en organismos vivos. Entonces, por ahí las pautas de manejo pueden ser algo diferentes. Si pensamos en un patógeno, cualquiera, va a desarrollar a lo largo de su vida en la relación con el hospedante lo que llamamos patogénesis, que es el ciclo de la enfermedad. Es otro gran concepto que tenemos que tener en cuenta. Acá usamos uno cualquiera, en soja como ejemplo, y partimos, como es un ciclo, podemos partir de cualquier punto, pero generalmente el productor y el asesor tienen muy en cuenta la supervivencia, ¿no? Como inicio de un ciclo. Entonces esa supervivencia en un patógeno necrótrofo, como muestran las imágenes, puede estar en la semilla, en el rastrojo, en el suelo, y a partir de la sobrevivencia de ese patógeno se va a generar lo que llamamos inóculo primario, es decir, la porción del hongo o de la bacteria, pero básicamente hoy vamos a hablar más de hongos, que es capaz de iniciar una enfermedad. Ese inóculo primario se va a diseminar en el cultivo, con ambiente favorable más rápido, con ambiente desfavorable va a tardar más, entonces lo vamos a ver mucho más tarde, y va a llegar un momento en que toma contacto con el hospedante y se genera la inoculación, que nosotros como asesores no vemos. Ahí va a seguir un periodo importante, que es el periodo de incubación de la enfermedad, que llega hasta el momento de la presencia de síntomas o signos. Hay enfermedades que tienen solamente síntomas, que es la expresión del hospedante, y otras como las rollas, que tienen un signo visible, como es la pústula que podemos ver. Esa etapa se llama incubación. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener como asesores, fíjense que cuando nosotros estamos como monitoreadores evaluando síntomas, ya pasó inicialmente el proceso de incubación. No es que ahí es la inoculación. Entonces, eso es algo importante en nuestra rapidez para tomar después decisiones. Bueno, una vez que generan los síntomas es cuando realmente se produce la infección dentro del hospedante, la reproducción del patógeno, y ahí tenemos también otro caso, que en aquellos patógenos que pueden sobrevivir sobre hojas, pueden generar lo que llamamos un inóculo secundario, es decir, reproducirse y volver a generar ese signo, esos conidios, esos pignidios, todas esas estructuras, y ahí va a depender mucho del ambiente en la cantidad de ciclos que pueda tener ese patógeno. Y llegamos a esta odiada imagen, que es también una base de todo lo que vamos a ver, porque estos no es nada más ni nada menos que curvas de progreso de una enfermedad. Entonces, primero, olvidémonos de lo que dice arriba, vamos a explicar un poquito la curva. Esta curva está preparada para soja, como verán, B5, B7, R1, es decir, nosotros tenemos en el eje de las X, tenemos el tiempo, o en este caso en el estado fenológico del cultivo. Y en el eje de las Y, la intensidad, en el caso de este gráfico, podría ser la severidad, la incidencia, es decir, lo que nosotros como asesores evaluamos, una cantidad de enfermedad. Primer punto, si solamente vamos en R1,
y después vamos en R5, olvídate de hacer estas curvas, no se puede hacer una curva. Entonces, primer punto importante en el manejo, la frecuencia con que nosotros nos tomemos en serio nuestro trabajo para poder manejar una enfermedad. Y esa frecuencia nos va a dar el progreso de esa enfermedad. Entonces con eso se generan curvas, donde ahí hay unas letras, la I0, digamos, es la intensidad inicial de una enfermedad, que no siempre es cero, en este caso lo pusimos en cero, pero la curva puede empezar con un 20% de enfermedad. Esa enfermedad va a progresar hasta llegar a una intensidad final, porque se terminó el cultivo, porque cambió el ambiente, una intensidad que es la última que estoy evaluando, porque después no fui más, por distintas causas hay una intensidad final de esa enfermedad. Y en el medio hay un progreso. Y hay una fase exponencial que marcamos ahí con un R, que es la tasa de incremento, que se puede calcular en cualquier parte de la curva, que no es otra cosa, dicho no matemáticamente, sino prácticamente, que lo que yo evalué hoy, o sea, la cuantificación del hoy, menos lo que evalué la semana pasada, es decir, lo que fue progresando, por ejemplo, semana tras semana esa enfermedad. Esa es la tasa de incremento. Y las curvas, ahí vemos dos tipos de curva, una roja, que corresponde ahora sí a lo que llamamos patógenos monocíclicos. Es decir, el patógeno monocíclico es alguien que tiene un solo ciclo de vida, en el ciclo de vida del hospedante, y por lo tanto hay un desarrollo, un progreso casi exponencial, bastante al principio de ese desarrollo, y luego se hace una meseta, porque no hay un segundo ciclo. Y en azul tenemos una curva típica de un patógeno policíclico, que son la mayoría de los patógenos foliares, que por otro lado son la mayoría de los patógenos o de las enfermedades que evalúa el técnico en el campo y que tenemos que tomar una decisión de manejo después. En el caso de los patógenos policíclicos pueden tener 1, 2, 3, 4 ciclos de vida en el ciclo de vida del hospedante, y ahí sí importa mucho el ambiente, porque va a depender mucho del ambiente. Entonces, esto marca una gran diferencia entre los dos tipos de patógenos. Y ahí nos vamos de entrada al herramientas de manejo que podemos tener. Entonces, una herramienta de manejo es el tratamiento químico o tratamiento biológico de las semillas, ¿no? El tratamiento de semillas. Otra herramienta de manejo es la rotación de cultivos. Otra herramienta de manejo, sobre todo en el caso de maíz, es el uso de híbridos resistentes, el uso de la genética como tal. En una curva de un patógeno policíclico, todo eso es herramienta que nosotros podemos usar en el inicio, en ese momento cero de la epidemia, pero no después. Todo lo que nosotros podamos bajar el inóculo inicial. Esas son herramientas para tener en cuenta muy al principio, para programar ahora, por ejemplo, cuando todavía yo no sembré, porque después ya no puedo intervenir. Luego tenemos lo que se llama protección, que es poner esa barrera entre patógeno y hospedante, desde el punto de vista de un fungicida. Y ahí tendríamos los tratamientos foliares, ya sean tratamientos con fungicidas químicos, tratamientos con biofungicidas, los activadores de defensa, los bioestimulantes, la aplicación de fosfito, todas las herramientas que ustedes como técnicos seguramente conocen como herramientas, pueden estar asociadas al principio de protección. Pero es algo muy importante donde nosotros tenemos que ver que la flecha amarilla donde nosotros tenemos que intervenir, fíjense cómo está ubicada en esa curva, está antes de la fase exponencial de la curva. Eso hace que sea una protección, porque si nosotros nos vamos al otro lado de la curva, arriba, también podemos hacer tratamientos foliares con fungicidas. Podríamos hacer actividad de defensa, estaría mal, pero por poder hacerlo, lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Ahí estaríamos intentando hacer una terapia, porque la enfermedad ya se disparó, y hay una pérdida ocasionada por la enfermedad que no podemos volver atrás. Entonces, esos grandes conceptos en todo caso lo tenemos que tener, ya sea para trigo, para soja, para maíz. Pasados esos conceptos, podemos resumir un poco las estrategias sanitarias en qué podemos hacer antes y pensarlo antes de sembrar. La sanidad de cultivo empieza con la semilla. Estamos nosotros en este momento haciendo análisis de sanidad de semilla y les puedo asegurar
que hay semillas con 40, 60% de fusarium, de antragnosis. Esas semillas son semillas que ya están con una mala sanidad. Entonces es importante el origen y es importante qué sanidad voy a estar poniendo en mi campo, qué patógenos voy a estar sembrando. También podemos hacer antes el conocimiento del panorama, es decir, ¿qué pasó el año pasado? ¿Tengo el mismo lote? Si tengo el mismo lote, registrar lo que pasó, tenerlo en cuenta, porque vamos a ver que hay enfermedades relacionadas al lote, entonces eso es muy importante. Durante el ciclo de cultivo es importante ir integrando el clima a la medición de enfermedades. Hoy el clima tiene una característica muy especial y es que en menos de 50 kilómetros hay unas diferencias abismales en las precipitaciones, por ejemplo. Entonces, grandes consideraciones del clima. Bueno, tengo los registros de lluvia de acá de 200 kilómetros, me sirven a mí. No, hay que tenerlo en cuenta bien localmente. Eso. Para eso valen mucho los registros de los pueblos, ¿no? Hay que volver a eso. También durante el ciclo de cultivo, lo importante es hacer un buen diagnóstico entre enfermedades vasculares y foliares, porque yo con las vasculares no puedo intervenir y en las foliares sí. Entonces eso también es muy importante. Y durante el ciclo de cultivo, y lo puse último, especialmente, ahí sí, pautas de control con fungicidas si yo tengo que intervenir para bajar la tasa de incremento del patógeno. Pero todo lo demás es todo trabajo mental y relaciones sobre lo que ya pasó, que es necesario hacer para ser más eficiente. Vamos a las enfermedades en soja. ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede esperar? Que es un poco... no vamos a dar una clase teórica, sino vamos a ir viendo lo que nos está pasando y qué podemos esperar. Bueno, en soja tenemos dos grandes grupos de enfermedades. Acá abordamos las primeras, que son las enfermedades vasculares, que corresponden a patógenos que van a afectar la planta entera. Y entonces, de entrada, lo que van a hacer es afectar la implantación, la emergencia del cultivo, el número de plantas por metro cuadrado, como vemos ahí en esa foto, donde hay parches importantes que algo pasó en esa semilla. Y esto puede estar ocasionado por dos tipos de patógenos, los que llamamos patógenos de semilla. Fíjense los resultados de determinados Blotter T, Fusarium, ahí tenemos el género Fusarium, que es todo ese algodón blanco que ustedes ven en la foto de arriba. Phomopsis, también asociado a una mala calidad de cosecha o a una cosecha muy demorada. Y Coletotrichum, que también lo vamos a nombrar porque es la famosa antragnosis de la soja, donde la podemos ver como problema de dumping off al principio y hacia el final como un problema también relacionado a la cosecha. Estos patógenos de semilla, ¿qué es lo importante de esto? Hacer un buen análisis y luego hacer un buen tratamiento de semilla. De todas maneras hay que dejar claro que, por ejemplo, la foto de arriba o la de abajo, donde hay un 70% de semillas afectadas por bacteriosis también, ni el mejor tratamiento de semilla pueden mejorarlo mucho. Entonces, está en el criterio del técnico hacer primero la sanidad y de acuerdo a cómo resultó la sanidad de esa semilla, intervenir o descartarla, lamentablemente. El otro gran grupo de enfermedades vasculares está ocasionada por patógenos de suelo, patógenos que están en el suelo. ¿Qué sería esto? Implicaría que si el lote luego no estuvo muy afectado, yo puedo guardar la semilla, porque el patógeno no pasa a la semilla. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y acá hay dos grandes ambientes, o la lluvia excesiva o la sequía excesiva. Y nos da tres tipos de patógenos dominantes, ¿no? En los ambientes de año niño, muy exagerado, podemos llegar a tener problemas de Phytophthora y de Pythium. En el caso de Pythium lo van a ver más temprano en el cultivo, lo van a ver como muestra ahí las plantas, medio negras rápidamente en los primeros 15 días, 20 días de cultivo, casi relacionado a un dumping off violento. En el caso de Phytophthora, yo diría que es más grave, porque miren las plantas, lo desarrolladas que están, donde aparece el síntoma de Phytophthora con una mancha negra en los tallos hasta unos 30 centímetros de altura. Ese lote ya pasó la floración, ya le pusimos un montón de plata y ahí aparece recién la enfermedad. Pero bueno, es la realidad y por eso digo que es muy importante el registro.
Está bien que venimos de años de sequía y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede no haberse mostrado el síntoma de fitóstora. Pero aquel lote que alguna vez tuvo un ataque importante de fitóstora o que yo registro que hubo un ataque importante de fitóstora, hay que tener en cuenta. Hay variedades resistentes a determinadas razas. Todo eso hay que pensarlo antes de sembrar el lote. Y luego tenemos con el extremo de sequía, que eso creo que lo deben haber visto en estos últimos 3 años, la famosa macrofomina o podredumbre por macrofomina, que es una enfermedad que también la Estación Obispo Colombres está desarrollando manejo de esta enfermedad, pero es bastante generalizada. Cuando hay mucha sequía se expresa rápidamente, se llena la médula de esos microesclerosios que ven ustedes ahí como puntos negros, es la enfermedad que ven a la derecha de la pantalla, y se llama podredumbre carbonosa porque se descascara y queda como un carbón la planta de soja y se adelanta totalmente. Estos entonces son problemas que una vez que están en el lote, yo lo que puedo hacer es diagnosticarlo bien, pero no puedo intervenir en el momento. Luego tenemos dentro de las enfermedades vasculares este síntoma de la necrosis internerval, que es importante que también ustedes lo tengan en cuenta para hacer un buen diagnóstico, que puede corresponder en soja a 3 enfermedades importantes diferentes vasculares. Una es la muerte súbita, donde yo voy a cortar las plantas, saco las plantas, corto a lo largo del tallo y me voy a encontrar adentro con ese color canela, marrón, que me está indicando que hay una infección, y las raíces por ahí tienen algún micelio azulado, verdoso, eso corresponde a distintos tipos de fusarios. Otra enfermedad que la puedo ver igual, no es tan común, es la médula negra de la soja, o en los libros viejos, ahí lo tienen ustedes con el nombre nuevo, que es cadofora, en los libros viejos es Fialofora agregata. Cuando yo corto ese tallo, voy a encontrar adentro, como su nombre lo indica, la médula negra. Es menos común, está muy relacionada a un monocultivo excesivo, y luego de hacer rotación han bajado notablemente la incidencia. Y por último, pero no por menos importante, sino al revés, es una enfermedad muy importante, es el cancro de la soja. Es la más importante, lo que pasa es que hay variedades resistentes, por eso tenemos soja, ¿no? En el año 1994, toda el área centro de Santa Fe perdió todas las variedades de soja por esta enfermedad. Entonces hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que yo encuentre algún tipo de lesión tipo alargada, como lo ven ahí en la imagen, como un cancro con puntos negros adentro que corresponden a las estructuras del hongo. Eso corresponde al cancro de la soja. Sin embargo, les muestro esto, que es Santa Fe, febrero de este año, 44 grados, hacemos un insecticida, no cuidamos la aplicación, digamos, con un coadyuvante, con nada, y eso nos genera un síntoma de fitotoxicidad que es igual, que para el que no está acostumbrado es muy parecido. Entonces siempre verifiquemos que se trate, si queremos hacer un buen diagnóstico y tener un registro, de una enfermedad vascular, porque esto también es importante, ver en qué nos equivocamos en una aplicación foliar. Tal vez tratando de manejar un insecto o una enfermedad y tenemos este tipo de síntomas. Es exactamente el mismo síntoma. Bien, si vemos cómo estamos hoy en la zona sojera con respecto a las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los problemas técnicos? En rojo, porque está en todos los lotes, pusimos la mancha marrón, por eso le pusimos el rojo, no porque fuera la peor, sino cómo están distribuidas. Y también en rojo, Cercospora kikuchi, que es el tizón foliar. Esas son las 2 enfermedades más difundidas y que alcanzan por ahí mayor intensidad, y el técnico es sobre la que más va a trabajar, ¿no? Luego, según donde estemos en la zona, tenemos la mancha en ojo de rana. Yo a propósito puse la foto abajo pensando en el sur, digamos, en Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, con un amarillo, porque hay que tenerla en cuenta, y si nos vamos hacia el norte con grupos más largos que tienen resistencia y otro tipo por ahí de ciclos, prácticamente mancha en ojo de rana no está siendo hoy un problema como nos sorprendió en el 2009. La roya de la soja la puse con un amarillo porque van a ver que dentro de los problemas técnicos yo sigo sosteniendo que a veces se subestima en determinadas regiones, así que según donde estén ustedes es una cuestión por lo menos para tener en cuenta si llega a ser un año niño. Y hay otras
problemas, enfermedades, necrosis, fíjense eso, que nos pueden llevar a confusión con bacterias, que es lo de abajo, y que también por ahí es importante tenerlas en cuenta. A veces cuando son hongos se da la paradoja que la soja está muy estresada y a su vez empieza a tener determinados hongos como ascochita, filosticta, y yo digo, bueno, pero ¿vale la pena controlar con un fungicida? No, yo no se los puedo responder, eso hay que verlo en el progreso de cada lote, ¿no? Hoy, ¿cuáles pueden ser los problemas con los que nos vamos a enfrentar en este año nuevo, ¿no? 2023-2024. Uno, un aumento de la intensidad de enfermedades existentes, si se habla del año niño. Infecciones anticipadas, también es algo que está pasando. Nuevas patologías, que tiene que estar muy atento el técnico, y por ahí síntomas, eso nos lleva a síntomas confusos, o que estábamos acostumbrados a verlo siempre en el estrato superior de la planta y lo vemos de golpe en todo, y nos confunde, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quiero mostrarles. Acá hay un trabajo que empezamos en el 2006 y lo continuamos todos los años, pero digamos que para el gráfico lo paré en el 2016 porque después todos los gráficos dan 100, entonces no vale la pena mostrarlo, que es la prevalencia de Septoria glicines o mancha marrón de la soja. La prevalencia, recuerden que es el porcentaje de lotes donde da positivo. Fíjense que desde el 2009 todos los lotes en algún momento tienen con mayor o menor intensidad esta enfermedad. Es un hongo relacionado al rastrojo, que tiene picnidios, que tienen que germinar con lluvia, salpicado de la lluvia, y prácticamente todos los lotes hoy toman decisiones de manejo de fungicidas a partir del aumento en la planta o de la altura de la planta que toma mancha marrón. Si nos vamos a Cercospora kikuchi, que era un patógeno que allá por el 2016 no estaba todavía en todos los lotes, también desde el 2014 detectamos sus síntomas en todos los lotes. Entonces, esto nos habla de un incremento en los patógenos. Es lógico, son patógenos necrotróficos que están relacionados al rastrojo y tenemos que convivir con esos patógenos que van a estar seguros en nuestro campo de soja. Lo que puede pasar con mancha marrón es que el síntoma que nosotros veamos sea un poquito diferente. Si el cultivo está arriba en la pantalla, bien desarrollado, que tapa bien los surcos, por ahí el síntoma es un síntoma más de libro, más el amarilleo con los puntos adentro necróticos, hay menos salpicado, entonces va más lenta la enfermedad y da tiempo a generar ese tipo de síntomas. En una foto como la de abajo, que el cultivo está muy bajito, fíjense que por debajo de las rodillas, entonces queda también una gran cantidad de rastrojo para salpicar, y en una lluvia de golpe nos puede sorprender con el síntoma que tenemos a la derecha, donde ni siquiera pasó medio del verde al amarillo y de golpe tuvo toda la necrosis. Entonces, recuerden que el síntoma es la reacción del hospedante. No nos quedemos con una sola imagen de ese síntoma y pensemos que según el ambiente, eso nos puede llevar a algunas confusiones. El otro tema que quería decirles y que vimos recién es la anticipación de enfermedades. Y dentro de la anticipación de enfermedades, el caso típico es Cercospora kikuchi. Ahí tenemos los síntomas para que ustedes los recuerden, esa tizón desde el ápice hacia adentro, es un hongo relacionado al rastrojo, está en la semilla, pero no afecta al poder germinativo. Ahí tenemos marcadas dos áreas, no porque en las otras no haya, pero en esas dos áreas es donde se fue marcando la anticipación de este patógeno. Y ahí tenemos un trabajo que hicimos para APRESSI, lo hicimos nosotros, lo presentamos en APRESSI en el 2021, donde tenemos registrada la severidad en R3 de Cercospora kikuchi y la severidad del mismo lote en R5, por supuesto sin fungicida. Entonces, si nos vamos al 2016, nosotros tenemos para R5 un 30% de severidad, y ahí decíamos, es una enfermedad muy de fin de ciclo, allá por el 2006. Si nos vamos más o menos 2011, 2012, ya en R5 ya la enfermedad tenía 40% y las aplicaciones, muchos las habían hecho antes, ¿no? En R4, empezaban a adelantar esas aplicaciones. Si nos vamos al 2017, en algunos lotes del centro norte de Santa Fe y de Chaco, esa es la severidad en R5. O sea, realmente es una enfermedad que se fue adelantando. Entonces, ojo, porque
La foto de la derecha es incontrolable, por más fungicida, ya ahí está desarrollada la toxina. No se olviden que lo violeta es la cercosporina, que es la toxina que tiene este patógeno, y por lo tanto tenemos que volver en concepto a la primera imagen, ¿no? Para el control de Cercospora kikuchi. Otro de los problemas técnicos son las enfermedades emergentes, nuevas, si quieren llamarlas, no son nuevas en todos lados. Ahí pusimos el caso de Corinéspora, que lo pusimos en rojo en el NOA, porque en el NOA están muy acostumbrados a verlo, y lo pusimos en amarillo, naranja para el centro norte de Santa Fe, porque son los primeros casos que empiezan a preocupar. Es un patógeno relacionado al rastrojo también, que si lo miramos muy de cerca, por ahí lo podemos confundir en el momento con una bacteriosis, o incluso muchos han llegado a nuestro centro de sanidad con una confusión con inicio de muerte súbita, como si fuera la necrosis internerval. Pero cuando uno lo analiza con una lupa, con un microscopio, se ven estas lesiones como un blanco de tiro, que es el síntoma característico de este patógeno. Y hay una escala de severidad que se utiliza en Brasil, que utiliza mucho en el norte, y que en el norte llega hasta lo máximo de la escala, que más o menos en el año, por la pandemia, 2019, estábamos en esa escala para Santa Fe, y hoy ya estamos acá. Es decir, la enfermedad despacito, despacito va generando mayor severidad. Es una enfermedad emergente, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, y hay que prestarle atención. Se controla con fungicida, pero si yo no me doy cuenta que está, un poco la puedo controlar. Y otra enfermedad emergente, más rara que la anterior, pero para que ustedes la tengan clara acá, es esta, que es un tizón, es como un quemado, por eso se llama mancha aceitosa, porque es como si le hubiera caído aceite hirviendo, digamos, en la punta de esa hoja. La planta está sana, no es que la planta se está muriendo. Y esta enfermedad es una enfermedad que generó muchos, yo diría la mayoría de los diagnósticos incorrectos, porque no se conoce mucho. Es un patógeno que ya Norma Formento ya desde el 2011 lo viene avisando y viene indicando que es un patógeno emergente. Sobrevive como microesclerosis en hojas caídas en el rastrojo. Se puede transmitir por semilla, todavía no hay problemas grandes concretos, y lo fundamental es el agua libre, la frecuencia de lluvia. Entonces, cuidado, porque llevamos 4 años en que obviamente no la vimos porque el ambiente no está claro para eso, pero si pasamos a un año niño hay que tener cuidado con estos síntomas, por lo menos estar atento y llevarla a un laboratorio cercano. ¿Funcionan los fungicidas? Funcionan con un umbral muy bajo. Nosotros tenemos trabajos hechos con fungicidas que tienen carboxamidas desde el 2017. Por supuesto que después no hubo ambiente para esto, pero la verdad que funcionan, pero hay que tener muy en cuenta que la enfermedad tiene que estar recién iniciándose en el lote. Otro de los problemas técnicos que podemos tener son las bacteriosis en soja, ¿no? Ahí tenemos una foto de un productor que está mirando que en realidad le prestó atención a la hoja de arriba sola, ¿no? Que tiene cercóspora, que se ve, que es la que está delante, pero todo lo demás, había mucha bacteria mezclada en eso, y hay una bacteria, sobre todo que muchos la confunden con el hongo filosticta, que es la bacteria curtobacterio, que genera un síntoma así de necrosis foliar lateral, que puede confundirse bastante. Y bueno, a ver, ¿cuál es el error? Si yo tengo toda una bacteriosis y lo diagnostico mal y recomiendo un fungicida cuando es una bacteriosis, es un error técnico importante. Entonces volvemos al tema de los diagnósticos para estas cuestiones, que ustedes tengan duda, que vean, esto será, Filosticta será tan importante. Recuerden que Filosticta es un hongo más oportunista en soja, no genera grandes epidemias. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y la otra enfermedad es una enfermedad vieja, que le pusimos viejas reemergentes. ¿Por qué? Porque es la famosa antragnosis. Todos tenemos en la cabeza la foto de la derecha, donde tenemos las vainas manchadas. Cuando nosotros esas semillas, o esas vainas que están ahí abajo,
las miramos con lupa o hacemos incubación, nos aparecen esas estructuras que se llaman acérbulas, donde dice falta análisis sanitario de la semilla, porque eso nos puede dar la idea de la cantidad de antragnosis que podemos tener. ¿Y por qué? Porque después la vamos a ver al final. No, porque antragnosis es uno de los patógenos que puede generarnos un grave problema de dumping off también. Entonces está en el inicio del ciclo de la soja y en el final del ciclo de la soja. Y ahí vuelve a ser muy importante la sanidad de la semilla. Y ahora, para agregarle a determinadas zonas del país, como las marqué ahí, creo que si lo que se viene es un año niño, no hay que subestimar los cultivos tardíos con probabilidades de roya de la soja. Se han perdido en la zona de Entre Ríos y Santa Fe cultivos de segunda en los últimos años, 2017, 2018, con mayor cantidad de lluvia. Entonces, recordar que digamos, el riesgo mayor está en las hojas tardías, los grupos largos, en todo lo que es NEA, y podemos tomar parte de Centro de Santa Fe y Entre Ríos, y NOA, que es lo que está marcado ahí, y que al menos son 6 horas de mojado. Cuando yo me levanto a la mañana, voy a monitorear y se mojan los pantalones, seguro que tuve la cantidad de horas de mojado para la roya. Tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta porque esa es una de las últimas fotos que sacamos de roya cuando la detectó el técnico. Fíjense la cantidad de pústulas que tiene. Entonces, esa no es la primera detección. Es muy difícil después controlar un lote que a partir de esa severidad ya de roya. Y lo otro que podemos tener es esa confusión de síntomas, porque hoy hay a veces un complejo de síntomas entre hongos, bacteriosis, mancha marrón que puede llegar a los estratos superiores, otras cercósporas que no son solamente la cercóspora kikuchi, que hacen que el testigo para nosotros no respete estratos y tenga síntomas en toda la planta, y ahí tenemos uno de los beneficios de la protección con fungicida, donde la maduración o el llenado de los granos puede ser más uniforme justamente por esa uniformidad que vemos en el lote. Recordemos entonces que el uso preventivo, pero no preventivo porque no haya enfermedad, no preventivo como si fuera un fertilizante. Preventivo en el sentido de la protección previa a la fase exponencial de una curva de progreso del patógeno, nos permite llegar a un llenado de granos con mayor área fotosintéticamente activa y lograr que el cultivo termine de mejor manera. Y nos vamos al maíz. Las preguntas de soja, todas las que quieran, después las respondo con tranquilidad, y lo que no sé, lo busco y se los digo. Si vamos a enfermedades del maíz, nosotros ahí tenemos el ciclo del maíz y podemos tener 4 grandes fases. Algunos problemas de desorden, mejor dicho, generalizado, algunas virosis, mal de Río Cuarto, algunos mildios, mucho que se resuelve con el híbrido, mucho, casi todo que se resuelve con el híbrido sembrado en determinada zona, el híbrido sembrado en determinado momento, que es en el momento que haya que sembrar, es decir, el área de siembra, la fecha de siembra, respetar ese tipo de cosas, se puede resolver. Luego tenemos un gran grupo de enfermedades foliares. En el maíz se dan los casos de PTR, que vamos a ver después lo que es, y algunos patógenos que generan las podredumbre de raíz y tallo son también los responsables de enfermedades de la espiga. Es decir, que a lo largo del ciclo podemos ir teniendo distintos tipos de problemáticas en el maíz. Los principales problemas foliares primero y luego hacia el final de la cosecha son 3 grandes problemas. Por supuesto que hay gente que, si me está mirando de Río Cuarto, va a decir, ¿cómo no nombra el virus del mal de Río Cuarto? Yo me voy a referir a problemas generalizados en toda el área maicera, y después si hay preguntas específicas lo vemos aparte. Pero bueno, estos grandes problemas que por ahí el técnico tiene que resolver, tenemos las rollas, por un lado, los tizones y manchas, hoy, antes, hace 20 años eran los tizones, y las famosas podredumbres de raíz y tallo. Con respecto a las rollas, el maíz puede tener 2 rollas. La roya común, que es la más común de las rollas, es decir, toda el área maicera tiene la roya común, que es Puccinia sorghi, con esas pústulas medio en piquete ahí en esa zona, que a veces se juntan todos y hasta parece un área necrótica.
Y cuando nos vamos hacia el norte, es decir, digamos la ruta 19 en Santa Fe, que une las localidades de Santa Fe y Córdoba, esa ruta de alguna manera nos marca hacia el norte, empieza a haber presencia de la roya sureña. Sureña porque le quedó el nombre de Estados Unidos, sería la roya norteña para nosotros, que no la va a diferenciar mucho el técnico en el campo, simplemente es una roya que no se frena con temperaturas muy altas, sino que al revés, su ambiente es de temperaturas muy altas, y tiene en general las pústulas en toda la planta y mucho más distribuidas. Luego tenemos los tizones y las famosas podredumbres de raíz y tallo. En el caso del tizón, el más común es el Xeroidum tursicum, que si agarran manuales medios viejos se llamaba Helminthosporium, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y en el caso de las podredumbres de raíz y tallo, son varios complejos de hongos, no necesitan estar los 5, ahí tenemos Fusarium graminearum, Verticiloides, Coletotrichum, Diplodi y Macrofomina, distintos 5 géneros, mejor dicho, 4 géneros, hay 2 especies de Fusarium, no necesitan estar todos y no en el país están todos, pero es la conjunción de varios patógenos para generar este tipo de lesiones dentro de la planta de maíz cuando arranca el final de su campaña y sobre todo si tiene grandes estrés. Si vemos en el caso de aquellos que siembran maíz de primera, año niño, normalmente la enfermedad principal es roya común, Puccinia sordi. Si vemos curvas hechas en los distintos años, en general las curvas de progreso responden más o menos siempre al mismo dibujo, como ven ahí, y hay una fase exponencial que en general se está dando entre B8 y R1 para la roya, entonces nos da entre esas dos flechas una oportunidad de protección química. Por otro lado, entre esos dos momentos nos da una oportunidad de protección química con máquinas terrestres. Ya más adelante ya no. Entonces, muchas de las situaciones de manejo se ubican en ese momento para la roya común del maíz. Nos vamos al Congreso de APRESID del 2020 y ahí están los umbrales propuestos por el doctor Marcelo Carmona en su trabajo con Sautúa. Yo marqué uno, pero quiero quedarme en esto. Si ustedes miran en detalle ese trabajo, que está muy bueno y que lo pueden buscar, está hablando de número de pústulas promedio. Es decir, yo debo poder contar la cantidad de pústulas para poder definir un umbral de daño. Si yo no puedo contar la cantidad de pústulas, me pasé en todos los umbrales que indica Carmona. Así que los umbrales hoy están dados en número de pústulas, que va a ir variando, pero que debo poder contarlos. Y me voy a concentrar en la hoja de la espiga, +1 y -1, para ese tipo de trabajo. Si nos vamos en cambio a tizón, y recién arranca el tizón, nos puede quedar la duda de si yo soy monitor y tengo que cargarlo en una planilla o tengo que pasarlo por teléfono. ¿Qué hago? Digo 3 lesiones, digo un 7%, es decir, uso severidad, uso número de lesiones, uso largo de las lesiones. Y acá puede ser que hasta un 8% haya, o sea, cuando hay dentro de todo baja cantidad de enfermedad, puede estar más relacionado. Ahora, en una enfermedad avanzada nunca voy a tener una buena estimación intentando contar manchas. Como verán ahí, cuáles en las manchas, se hacen más anchas, se hacen muy largas. Entonces, volvemos a este trabajo del doctor Carmona en el Congreso de APRESID, porque me pareció muy interesante, donde nos centramos en que el umbral es 1 centímetro por medio por hoja. Y recuerden, es más importante la longitud que el número de lesiones, porque las lesiones pueden crecer mucho en tamaño, pueden pegarse unas con otras, así que hay que prestarle atención a ese tipo de cuantificación en el caso del tizón. Otra de las enfermedades que pueden causar, hasta acá digamos roya, tizones, es lo que más conocen todos, lo que más conocemos todos, pero puede haber otras enfermedades que nos empiecen a complicar en el diagnóstico. Una es la Cercospora ceamaides, que es la foto de la izquierda, que tiene una mancha tipo habano o gris larga, casi única y pegada a la nervadura. Es un patógeno como todas las cercósporas de suelo y relacionado al calor también. Pero cuidado, porque la de la derecha, que también me la habían mandado como un ataque muy importante de cercóspora,
es bacteriosis en maíz. Entonces, acá tiene otro, abrimos el abanico a otros problemas de diagnóstico que a veces en maíz es muy grave tomar una decisión si la tomo mal, ¿no? Y mandar a hacer un fungicida por una enfermedad que no sea ocasionada por un patógeno fúngico. Cercospora es necrótrofo, policíclico, es decir, está en el rastrojo, puede tener varios ciclos de vida, las temperaturas son muy altas, sobre todo noches muy cálidas, fíjense que no baje de 22 grados, con humedad muy alta. Por eso también el técnico en los últimos 2 o 3 años este tipo de enfermedades ha visto disminuidas. Cuidado, porque lo que la ha disminuido es el ambiente adverso. Podemos llegar a volver a verlas en un año niño. Y lo otro que tenemos son las famosas manchas blancas en maíz. Varias causas, varios errores. Ahí tenemos dos grandes grupos en esas fotos. A la izquierda ustedes van a ver lesiones blancas, limpias adentro, sin nada adentro. Y a la derecha, si se fijan, hay una oscuridad que corresponde a determinadas estructuras. Entonces, cuidado porque es un desafío hoy para el técnico. De este lado, del lado de las lesiones blancas, son lesiones que no corresponden a patógenos, puede ser deriva, daño de aplicación, de guan, lo que se llama lesiones MIMI, que son unas lesiones fisiológicas. Si nos vamos al otro lado, hay 3 enfermedades que también en general se llaman mancha blanca, por ahí le llaman, que son ocasionadas por patógenos. Entonces, si vamos a mirar con más detalle, uno va a empezar a encontrar diferencias. Pero bueno, al técnico que de golpe tiene que recorrer un montón de maíz, puede llegar a equivocarse en ese diagnóstico. Esta es un desafío hoy, ¿no? El complejo mancha blanca, que el hongo es Faeoferia mairis, la mancha por Faeoferia, que es generalmente va de la mano de una bacteria, que es Panthodia ananás, y de la mano, como está la foto ahí donde yo agarro la hoja, hay mucho tizón, entonces va todo junto. Este patógeno es un patógeno, fíjense que también del calor, pero sobre todo de la amplitud térmica. Las noches son frescas, 13 grados, los días tienen 30. Y también de alta humedad. Por eso son patógenos que podemos llegar a tener este año. También es necrótrofo, es decir, sobrevive en el rastrojo, policíclico, puede reducir el ciclo y el Embrapa anuncia pérdidas de más del 60% por este patógeno. Hay que prestarle atención a esa evolución. Ahí tenemos trabajos del 2017, que fue el último año niño muy importante, donde fíjense la diferencia entre no hacer ningún tipo de tratamiento y hacer un tratamiento en B8 y luego, porque eran ensayos experimentales, se agregó un tratamiento en R2. La diferencia fue muy grande y la diferencia no fue solamente por Faeoferia. La gran diferencia es que el estrés ocasionado por el ataque muy grande de la enfermedad foliar, de las enfermedades foliares, luego causó podredumbres de raíz y tallo en ese maíz y se cayó un montón de plantas por estas podredumbres. Las podredumbres de raíz y tallo, dijimos, son ocasionadas por un grupo de organismos. Estos organismos están presentes en casi todos los campos, pero la ocurrencia de la enfermedad está muy relacionada con el ambiente y el efecto que éste tenga sobre el híbrido. Y en el ambiente puse esas dos fotos porque primero es el ambiente seco, ojo, el que tenemos, agosto, septiembre, octubre, y luego es el exceso de lluvias. Entonces, en maíces de segunda, por ahí podemos llegar a tener bastante de este tipo de problemas. Si tomamos ahí nuestro mapa de Argentina y ponemos los grandes grupos de problemas relacionados a podredumbre de raíz y tallo, Coletotrichum, recuerden que es antragnosis, tenemos grandes problemas, tuvimos grandes problemas en el Chaco, lo que es Santa Fe, Córdoba, algo menos por ahí en Buenos Aires, salvo en la parte norte. Macrofomina estuvo prácticamente distribuido en todo el área maicera justamente relacionada a la sequía, y los fusarium, el verticiloides necesita un clima un poquito más seco, abarcan también toda el área maicera. Entonces no nos salvamos de ninguno de estos patógenos, es la suma de uno más otro. Diplodia puede estar más en Buenos Aires y menos, por ejemplo, en Santa Fe o no tanto en Córdoba. Vamos a ver qué dicen los que saben o los que hemos trabajado en eso de este tipo de
de problemas relacionados también a las podredumbres. Hay varias enfermedades emergentes. El mayor porcentaje de hectáreas de maíces tardíos puede aumentar el riesgo de podredumbre de raíz y tallo, esto indicado desde el 2014. Los patógenos que están relacionados a las podredumbres de raíz y tallo requieren un manejo similar. Son 5 diferentes, pero no requieren distinto manejo. El manejo en general de todos es similar: sostener la fertilidad, sostener la sanidad del cultivo, cuidar la densidad. También es cierto que hay trabajos de Rossi que hablan de una amplia distribución del complejo de hongos y de bacterias, y esto, en el caso del maíz, complican las decisiones de los técnicos. Nosotros encontramos que los fungicidas disminuyen la intensidad de podredumbres en forma indirecta porque disminuyen el estrés de las enfermedades foliares. Y esto es importante también trasladárselo como concepto al productor, porque el fungicida no va hasta la raíz. Eso es muy importante, no tiene una sistemia a la raíz, y por eso es algo totalmente indirecto y hay que trasladarle ese concepto, ¿no? Si no, podemos tener errores. Las nuevas manchas foliares tienen en general un progreso tardío en el cultivo, impactan fuertemente en ocasionar podredumbre de raíz y tallo. En ese sentido, hemos encontrado nosotros desde el 2018 interesantes resultados con bioestimulantes, que pueden ser una herramienta útil para mejorar ese estado de la planta del maíz junto con la sanidad cuando uno aplica fungicidas, y en ese caso también, en forma indirecta, ir disminuyendo este problema. Y la cosecha oportuna del maíz, por supuesto que disminuye los riesgos, tanto de podredumbre de raíz y tallo como de podredumbre de espigas, donde los que ocasionan las podredumbres de espigas son el género Fusarium y el género Diplodia, que también intervienen como podredumbre de raíz y tallo. Bueno, y para ir terminando en esta última imagen, nosotros, cuando nos hablan de enfermedades de soja y maíz, el técnico nos pregunta: ¿qué aplicamos? Entonces, ¿qué aplicamos? Nos vamos a la protección química, directo. Sin embargo, ahí vemos todo en blanco y lo vamos a ir llenando. Tratamiento de semilla, sanidad de semilla, genética, fecha y densidad de siembra, rotaciones. Todo eso, recuerden que son manejos que podemos hacer al principio de nuestro cultivo, de soja, de maíz, de trigo, lo que tengamos. Luego el diagnóstico. El diagnóstico va a lo largo de todo el ciclo y va junto con esa palabra grande que puse abajo, la cuantificación, no solamente qué tengo, cuánto tengo. Porque puede pasar que de una semana a la otra tenga 10%, a la siguiente semana tenga 10% y luego tenga 10%, porque tal vez el patógeno no avanzó, el cultivo se desarrolla y eso se llama disminución o dilución de la enfermedad, y biológicamente puede pasar. Pareciera un error cuando uno hace una curva que vaya para abajo, pero puede pasar, y eso me da más tiempo, por ejemplo, para tomar una decisión de fungicida. Por eso tiene que ir a lo largo de todo el momento. Las condiciones ambientales son fundamentales, y hacia el final no olvidarse que toda cosecha que yo atraso mucho, a veces no se puede de otra manera, ese cultivo que ya llegó a cosecha, para el hongo es un rastrojo. Entonces, son necrótrofos y la mayoría va a tratar de colonizarlo de la mejor manera posible, la peor manera para nosotros. Bueno, creo que con esto estamos, así que yo te agradezco, Ramiro, la posibilidad de llegar a los técnicos con estas cuestiones que ahora las vamos a empezar a patear en el campo, y sobre todo con por ahí la perspectiva de un año niño, ¿no? Que también ojalá se dé, porque por lo menos en la zona donde estoy yo, el cultivo de trigo ha tenido en 3 meses 3 milímetros, así que es triste la situación. Marga, no, los agradecidos somos nosotros, como siempre te decimos. Es un gusto tenerte acá, y entiendo que para toda la audiencia es exactamente lo mismo, poder contar con todo tu conocimiento y repasar todos estos temas y actualizarlos, porque la vas actualizando continuamente. Así que muchas gracias, muy clara la exposición, muy buenos conceptos. A mí me interesa particularmente la temática, por eso me entretiene aún más, así que nada, muchas gracias por todo lo que nos viniste a dar. Así que yo, más allá de esto, también agradecerle a la audiencia por sumarse y recordarles que pueden repasar la charla de Margarita en este mismo link las veces que necesiten.
Lo mismo, si necesitan dejar consultas, pueden hacerlo en los comentarios, o para que les lleguen directamente a Marga, las pueden hacer por el panel de expertos. Van a encontrar en el menú ahí arriba un botoncito que dice expertos, la buscan a Marga y le hacen la consulta, así les llega directo. Sí, desde ya, con gusto. Así que, bueno, una charla más, Marga, en el haber, así que muchas gracias. Gracias, siempre dar charlas, primero que genera un ida y vuelta, y segundo que siempre nos obliga a estar lo más actualizados posibles, ¿no? Y a recordar viejos problemas que podemos llegar a tener otra vez. Así es. Bueno, nos veremos la próxima entonces. Muchas Muchas gracias. gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo.